Abran su Biblia, estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer nada más los 5 versículos y voy a ir desarrollando este estudio. Vamos a estar en varios lugares en esta noche, mucha escritura. Se me hace importante darle esa importancia a la palabra de Dios. Amén. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 26. ¿Ya llegaron todos? Todo eso hay en páginas. Comenzando en el versículo 1 nos dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Favor tomar asiento. Servicio de Viernes Santo. Aquí el título dado es En su gran amor. Hoy en día, como les dije, me gustaría compartir muchas escrituras en esta noche, pero al mismo tiempo quiero que entiendan que el Señor Jesús ama a sus discípulos, pero también ama a toda persona. Y uno pudiera preguntar: ¿pero qué del peor de los peores? El amor de Dios es tan grande que Él vino a morir por cada uno de nosotros. Él vino y dio su vida por todo pecador, lo cual cada uno de nosotros lo es. El fin del ministerio de nuestro Señor Jesús se acercaba. Él sabía lo que Él tenía que hacer. Jesús sabía que tendría que morir en esa cruz por los pecados del mundo. Una muerte muy cruel, muy cruel. Pero sería por su muerte que Él iba a dar, nos daría y nos ha dado vida eterna. Ahora, bien sabemos que el Señor Jesús quería preparar sus discípulos. ¿Por qué? Por lo que estaba por venir. Ellos iban a dar testimonio y poder ver todo esto que se estaba desarrollando en frente de ellos. Y les estaba diciendo Él mismo lo que iba a pasar. Y a ellos mismos no se les registraba. No entendían, no comprendían, aún no querían ni aceptar. Nosotros tenemos el gran privilegio, fíjate, de ver el gran plan de Dios cumpliéndose. Todo esto estaba enfrente de ellos, ahora todo esto está atrás de nosotros y lo miramos como historia. Pero Jesús los preparaba para su muerte. Y aquí vemos que Él preparaba a sus discípulos para su muerte. Pero también vemos que María de Betania lo preparaba al Señor para su muerte en esta última semana. Vamos a ver el estudio en estos 3 puntos en esta noche. Los eventos de la Semana Santa que comenzamos a ver aquí, pero nos vamos a ir hasta el versículo 29. Y luego lo hemos estudiado, vamos a tocar Jesús es el camino, el Evangelio de Juan, los primeros 6 versículos. Y al fin, el amor de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Si quieren tomar el tiempo y ponerle ahí un marcador ahí, ¿no? Y doblarle la hojita, ponerle el dedo como quieras. Pero fíjate aquí, comenzando con el primer punto, los eventos de la Semana Santa. El versículo 1 comienza y dice: cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Ahora, estas palabras, ¿qué está hablando? Claro, del el capítulo antes de este. Todo lo que había hablado el Señor Jesús. Dio la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, el juicio de las naciones. Y ahora aquí
terminó estas palabras. El versículo 2 dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, la Pascua era la fiesta que conmemoraba la liberación de los israelitas de su esclavitud cuando estaban en Egipto. Éxodo, capítulo 12, si lo gustas leer, dale un repaso a tu tiempo. Pero para entender, la Semana Santa que nosotros como cristianos celebramos cae aproximadamente en las mismas fechas de la Pascua judía. Jesús sabía que Él iba a ser entregado, ¿para qué? Para ser crucificado. Él sabía, Él entendía esto. Y no podemos perder vista ¿de qué? De que Jesús es Dios en carne. No podemos perder vista de esto. ¿Por qué? Porque Él sabía esto. Él sabía lo que estaba enfrente de Él. El versículo 3 al 5 nos dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El complot contra Jesús. Y luego aquí vemos que Jesús es ungido. Ahí en Betania, versículos 6 y 7 dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Alabastro era una piedra blanca y fina, y lo usaban para hacer frascos de perfume. El versículo 8 y 9 dice así: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ahora, si ves los otros evangelios, sabemos que es Judas Iscariote el que inició esta conversación. ¿Por qué? Porque él llevaba el monedero, llevaba el dinero de ellos. Pero ella lo ungió al Señor Jesús. María le dio lo mejor que ella tenía. Se lo dio al Señor. Ella, fíjate, este acto lo hizo en amor. Ella simplemente estaba adorando al Señor Jesús, dándole de lo mejor que tenía. Bien sabemos que no debemos de adorar a nadie, pero solamente a Dios. Bien sabemos eso. Ellos lo sabían. Ahora, tenemos que preguntar. Jesús lo permitió. ¿Por qué? Porque es Dios en carne, confirmando su deidad. ¿Ven? Ahora, esta María que es identificada en las Escrituras aquí es María, la hermana de Marta y Lázaro. Esta es la María que cada vez que es mencionada la vemos a los pies de Jesús. Ella se sentaba a los pies de Jesús, ¿para qué? Para escuchar la palabra, para tomar en cuenta, le ponía gran importancia ¿a qué? A lo que Jesús decía, a la enseñanza de la palabra. Gran importancia le ponía. Esta María siempre se encontraba a los pies del Señor. Lucas 10:38 al 42, se lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo para que escuchen. Y fíjate cómo dice: en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por el pueblo. Ahí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era la hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús y escuchaba atentamente lo que él decía.
Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida, en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Versículo 41 y 42 dice así: pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? ¿Hay algo más importante? María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Fíjate, la importancia de estar y escuchar la palabra de Dios al pie del Señor Jesús. Es tan común correr y ocuparnos en todo lo demás y menospreciamos la gran importancia de estar sentados juntos escuchando la palabra de Dios. Después la vemos a los pies del Señor Jesús, ahora esta vez podemos decir en dolor. En Juan capítulo 11, versículo 28 al 32, Biblia en lenguaje sencillo. Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto: el maestro ha llegado y te llama. María se levantó enseguida y fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándola en su casa la siguieron. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una vez más, a los pies del Señor Jesús, de luto, sufriendo, doliendo. Pero está a los pies del Señor Jesús. Y para entender estas circunstancias, lo que estaba pasando, tenemos que ver a través de los evangelios, pero ese es un estudio en sí mismo. Pero fíjate, es en el evangelio de Juan que se nos dice que María ungió los pies de Jesús. Entonces, no nomás fue su cabeza, pero sus pies los cuales fueron ungidos. Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y te voy a decir, cuando le damos lo mejor al Señor Jesús, es nuestro hogar que se va a llenar de un gran olor fragante que verdaderamente le agrada al Señor. Las personas van a notar. En este caso podemos decir, no nomás ven algo diferencia en nuestra vida, hasta, ¿no? Pero fíjate, tomen en cuenta la adoración de esta mujer. ¿Cómo adoraba al Señor? Ella secaba los pies del Señor con su cabello y podemos decir que lo hacía con su gloria. El cabello largo es la gloria de la mujer y Dios se lo dio en lugar de un velo. En 1 Corintios 11:15, la Biblia de las Américas dice: pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Fíjate, entendemos que ella, fíjate, le entregó lo mejor que tenía, pero podemos decir que le entregó su gloria de ella misma. Lo mejor que tenía se lo dio al Señor Jesús, lo adoró, le trajo lo mejor que tenía, lo adoró, estaba a sus pies. Y esto es un verdadero acto de amor y devoción. Y este hecho, fíjate, trajo una fragancia, un olor en esa casa. Regresamos ahí en nuestro estudio, el versículo 10 al 13 dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Wow.
ella lo preparaba para su sepultura. Ella, fíjate, sabía que la muerte venía a Jesús. Ella entendía esto. Fíjate, cuando vemos, ella había pasado toda oportunidad que tenía a los pies del Señor Jesús, escuchando atentamente. Entendió las enseñanzas. Ella sabía que el cuerpo de Jesús sería enterrado, pero no iba a haber corrupción. Ella, en vez de ungir su cuerpo después de que estuviera muerto, lo ungió antes. Ella hacía esto en fe, amor, sabiendo, entendiendo que no era necesario ungirlo después. Salmos 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ella había escuchado. Pero qué gran contraste. María adorando al Señor Jesús, trayendo lo mejor que tenía al Señor. Y Judas traicionando al Señor Jesús. Adoración es lo que hacemos nosotros como creyentes, pero el mundo lo ve como ¿qué? Un desperdicio. Tanto como vieron lo que ella estaba haciendo, es un desperdicio. Ay, ¿tienen que ir a la iglesia viernes en la noche? Sí, es mi deseo. Yo quiero estar con el pueblo de Dios. Quiero estar y recordar estos eventos. Pero el mundo, están hablando del conejito, pintando los huevitos, comprando los dulces. Y no hay nada mal en participar con los nietos, con los hijos, jugar juegos, no hay nada mal. Pero no hay que perder vista de la importancia de estos eventos. Pero recuerda, como Judas decía que desperdiciaba este perfume. Juan 12, 4 al 5 dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Le queremos dar a los pobres. Es para los pobres. Qué contraste. La adoración y la traición. Aquí Judas ofrece entregar a Jesús, el versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata era el precio tradicional por un esclavo. Éxodo 21:32, nueva versión internacional, dice así: si el toro cornea a un esclavo o una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedrado. El precio de un esclavo. Y estaba esperando la oportunidad para entregarlo. Fue en ese momento que Judas salió, fue a hacer lo que necesitaba hacer, y aquí vemos que el Señor
va a instituir la cena del Señor. Versículo 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde queréis que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Era necesario, fíjate, comprar y preparar lo que necesitaban para esa cena. También iban a necesitar un lugar en Jerusalén para celebrar la Pascua. Él los instruyó acerca de esto. Me gusta lo que dice en Deuteronomio capítulo 16 versículos 5 al 8. Dice así: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Increíble. Increíble. Y dice: y las asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Increíble. Fue la Pascua del Antiguo Testamento que están celebrando aquí. El Señor está hablando ahora de la Santa Cena. Fíjate, aquí regresamos al estudio, versículo 20 al 29 que estamos viendo aquí. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Y ya vimos esto, estudiamos esto. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy capaz de darte la espalda? ¿De caminar y alejarme? ¿Soy yo, Señor? Cada uno de sus discípulos, preguntándose a sí mismos. Es importante escudriñar nuestra propia relación con el Señor. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos creciendo más cerca al Señor? ¿Nos estamos alejando del Señor? Pero vemos aquí que dice: entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Judas salió. El incrédulo no puede participar en la Santa Cena. No debe de participar en la Santa Cena, porque está invocando la ira de Dios en su vida. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 11 nos lo dice, nos lo explica. Pero vemos, estos son los eventos de esta semana, de la Semana Santa. Y recuerda que el Señor Jesús, de acuerdo a qué, a nuestro estudio, estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 14, segundo punto, Jesús declara que es el camino. El Evangelio de Juan, versículo 1 al 6, los espero.
Recuerda que el Señor los está preparando para su muerte. Les quiere traer palabras de paz, de confort, de ánimo. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un camino hacia el cielo. En este punto de la Semana Santa, una vez más, Jesús quiere animar a sus discípulos. En este mero momento de la historia que les trae estas palabras de confort y ánimo. Les dice y nos dice que el cielo es real. Pero lo hace más que el cielo, lo hace un hogar en la casa de mi Padre. Lo hace personal para nosotros. Un lugar real. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y vemos la declaración que solamente hay un camino hacia el cielo. Y es solamente por a través de Cristo Jesús. Y ponte a pensar por un momento. Todo esto solamente es posible, ¿por qué? Por la muerte del Señor Jesús. El sacrificio perfecto. El Cordero de Dios. Por su muerte. La muerte en la cruz. Su sangre fue derramada por nosotros. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos saber, entender que el amor de Dios, una vez más, es tan grande. Él nos amó tanto, fíjate, que dio a su unigénito Hijo, Jesús, para tomar nuestro lugar en la cruz. Porque es el pecador, nosotros que merecemos ser crucificados, no el Señor Jesús, porque en Él no había pecado. Pero fue un sacrificio perfecto. Y Él escogió dar su vida por todo pecador. No solo murió por sus discípulos, pero murió por todos. Quiero que entiendan en este día. Cristo murió por nuestros pecados. Pero fíjate, Él murió por nuestros pecados en la mera condición que nos encontrábamos. Siendo pecadores, no perfectos, no buenos, pero malos y pecadores. En esa condición escogió dar su vida. Su amor es tan grande por nosotros. Romanos 5:8 nos dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos no entienden este mensaje de estas palabras, porque la religión te quiere transformar, te quiere hacer cambiar. Pero esa es una condición que se ve apariencia por fuera. Lo que no ha cambiado es el corazón. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él desea perdonarnos. Ya declaró que es el único camino hacia el Padre. El único camino. Murió en la cruz. Es en este día, Viernes Santo, que recordamos que Él murió en la cruz por nosotros.
Digo, por todos nosotros, por todo pecador. Hay veces miramos a las personas, no, aquel cuándo ni cuándo. Pero Cristo dio su vida por aquella persona que nosotros mismos pensamos, no, el peor de peores. Su amor tan grande. Jesús colgó en la cruz. Y mientras estaba colgando en la cruz, se encontraba entre dos ladrones. Ellos verdaderamente merecían ser crucificados. No sabemos lo que habían hecho, pero merecían estar ahí. Voltea conmigo. Tercer punto. Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 23. ¿Llegaron? Vamos a enfocarnos en el versículo 39 al 43, pero vamos a comenzar leyendo desde el versículo 33. Lucas 23, versículo 33. ¿Llegaron? Y dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, y quiero que entiendan esto, el lugar de la calavera es la iglesia, aquí nosotros, Calvary Chapel, Capilla Calvario, es lo que significa. Estamos aquí adorando en el lugar de la calavera. Muchos no entendían eso, pero es lo que el nombre de esta iglesia significa. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban. Se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían y acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Después de esto, Jesús es sepultado. Ha resucitado, pero ese es el mensaje del domingo. No. Pero aquí vemos el amor de Dios. Hemos estado hablando de su gran amor, escogiendo colgar en la cruz por nuestros pecados. Su gran amor. El versículo 39 nos dice, y uno de los malhechores, fíjate, que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vemos que no era el único. Se burlaban de él. Pero este ladrón, este malhechor aquí, lo insultaba aún de la cruz. Él mismo colgando de la cruz, de otra cruz. Este hombre, fíjate, estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque él se merecía la cruz. Claro que había tomado malas decisiones en su vida para traerlo a este punto de su vida. Es obvio que había vivido una vida de crimen. Y ahora están aquí pagando las consecuencias. Versículo 40 y 41, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Se me hace una buena pregunta. Y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Fíjate, él está tomando responsabilidad por sus acciones colgando en la cruz. Yo me merezco esto. Sé que soy un pecador. Sé que esto es el resultado de mis acciones. No está dando excusas. No, es que mi papá no me creó bien, no se encontraba, no me dio dirección. Pobre yo. Nada de eso. Está muriendo colgando en la cruz, tomando responsabilidad y reconociendo lo que ha hecho. Lo reprendió al otro ladrón, al que insultaba al Señor Jesús. Pero tenemos que ver lo que está diciendo este ladrón, este pecador, fíjate. Reconoció las consecuencias de sus pecados, que esta vida mal que él le había llevado lo había traído a este punto. Reconoció que esto era lo que él mismo se merecía. Y muchos hoy en día no lo hacen. Hacen excusas. No, pero es que crecí en el barrio. ¿Y? No, pero es que... ¿Y? Romanos 3:23 lo ponen claro para todos. Por cuanto todos pecaron. No dice algunos. Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjate, mira la oración que este ladrón, y ya vimos que ha tomado responsabilidad. No cambia el resultado, va a morir. Pero está colgando, reconociendo, defendiendo. Versículo 42 es su oración. Y dijo a Jesús, ¿a quién le dijo? A Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Una oración en fe. La oración de él
fue al Señor Jesús. Y muchos dicen, no, pero no es oración, no se dobló de rodillas, no. Oración es simplemente hablar con el Señor. Esa es oración. Tenemos semana de oración, es que no sé orar. Habla con el Señor. Habla con Él. Habla de tus pensamientos, tus deseos, tus circunstancias, lo que estás pasando. Pero orar correctamente es porque sabemos la palabra de Dios. Que venga tu reino, Señor. Pero fíjate, Él oró por sí mismo. Al último punto de su vida, reconociendo que no llevó una vida bien. Arrepentido en su corazón, podemos decir, le pide a Jesús que se recuerde de Él. Señor, recuérdate de mí. En este mero momento de tiempo, podemos decir que solamente existen dos personas en esta conversación, en esta oración. Él está hablando al Señor. Las dos personas es Él y Cristo Jesús. A muchos les da vergüenza. A muchos, no, pero es que es algo privado. Y no es así. No es así. Cristo Jesús es crucificado. Y Él le pide, recuérdate de mí. Que se recuerde de Él. Pregunto, ¿le has pedido al Señor Jesús que fue crucificado que se recuerde de ti? Recuérdate de mí, Señor. Fíjate su oración. Su oración no le está pidiendo que lo salve de sus circunstancias. Ay, Señor, estoy sufriendo. Ay, quítame, bájame de esta cruz. Estoy sufriendo, me duele. ¿Qué es? No. Claro que no le va a pedir por una posición o poder o que salve el mundo, porque es lo que muchos oran. Pero esta es una oración personal entre Él y el Señor Jesús. Personal, pero pública. ¿Por qué? Porque todos lo están viendo. Recuerda que se están injuriando insultos al Señor Jesús. Una oración pública para que todos lo oyeran. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor. Pero fíjate la confianza que tiene el ladrón. Él entendía que este Jesús lo podía salvar. No de sus circunstancias momentarias ahí, pero lo podía salvar de su destino eterno. Salvarlo y traerlo a eternidad y vivir con el Señor para siempre, 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 eternidad. Aún viendo a Cristo Jesús en la cruz, este ladrón entendía que Jesús era el camino. Entendía el gran amor de Dios por el pecador. Al arrepentirse, lo invitó a que tomara su vida. Acuérdate de mí. Yo me merezco esto. Sabiendo que Jesús era la única salvación que existía para sí mismo. ¿Cómo respondió el Señor Jesús a esta oración? Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
¡Wow! Hasta el último momento. Jesús respondió a este pecador con amor y salvación. Hoy estarás conmigo en paraíso. Y te voy a decir, el Señor Jesús no cambia lo que ha dicho. No lo cambia. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26. Los espero porque están buscando. Juan, capítulo 11, versículo 25-26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjate, las Escrituras preguntan: ¿crees esto? Increíble. Viernes Santo, el gran sufrimiento del Señor Jesús, pero fue con un propósito: para salvar a todo aquel que cree. Murió por todos, pero solamente va a salvar a todo aquel que cree. ¿Qué es la aplicación aquí? Jesús vino con un propósito. Vino para cumplir este gran plan de Dios. Vino para ofrecernos vida eterna. Esta vida solamente viene, ¿por qué? Por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros. Es por su sangre que puede haber perdón de pecados y una vida nueva. ¿Quieres nacer de nuevo? Si no lo has hecho. El Señor Jesús ya preguntó: ¿crees esto? Pero te voy a decir, primeramente comienza con el reconocer que eres un pecador, tanto como el ladrón en la cruz. Entender que nuestros pecados nos han separado de Dios. 2, tienes que voltear a ver a Jesús en la cruz. Cristo fue crucificado, tanto como el ladrón. Ver a Jesús como el único camino, el único que puede salvar. Yo me merezco la muerte porque soy un pecador. Yo te digo, arrepiéntete. La expresión: ya no quiero ser igual. Quiero tener vida nueva. Ya no quiero vivir en mis pecados. Pero tenemos que creer en Él. Yo te digo, rinde tu vida a Él. Invítalo a ser el Señor y Salvador de tu vida. Muchos lo tienen al revés hay veces. El creyente, cuando está y vive en desobediencia, cree en Él como su Salvador, pero tenemos que permitir que sea nuestro Señor. Seguir creciendo y madurando en el Señor. Pero aquí en esta noche es de decir: Señor Jesús, perdóname. Reconozco mi condición. Reconozco que mis pecados me han separado de ti.
El ladrón se salvó, aunque murió, pero tiene vida eterna. ¿Dónde estás tú en esa noche? Yo no sé tu condición. Yo no sé si tú conoces al Señor o no lo conoces.